Ya, muchachos, disculpen la demora. Les saludo. Mi nombre es César Calderón Ríos, soy profesor de Educación General Básica. Les voy a atender este año en 2 asignaturas. Lenguaje, que es lo que vamos a ver hoy día, y matemáticas, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, es que sea una clase interactiva, que podamos y nosotros ir entregando y explicando contenido, pero al mismo tiempo ustedes también aportando desde su vida cotidiana, de su vida diaria, ¿verdad? Y lo importante, ¿no es cierto?, es que desee un aporte, ¿ya? A soporte a su proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de ustedes, ¿verdad?, es completar la enseñanza básica, lo cual ya en sí mismo un mérito, habla muy bien de vuestro espíritu de superación, ¿verdad? Ello implica formalizar esa intencionalidad, que es lo que a veces de repente no se entiende mucho, porque si bien es cierto, esto es una educación especial, ¿ya? Pero también requiere ciertas exigencias, no tantas, pero ciertas exigencias, ¿ya? La asistencia regular, no sé, tener las materias, etc., ¿ya? Así que mi invitación temprana, ¿verdad?, es para que la asuman con la mayor de la por así decirlo, de la responsabilidad y entusiasmo, ¿ya? Frente a lo que nos queda durante el año, ¿ya? Bueno, la clase 1, ¿verdad?, es la que está ahí, que tiene que ver con los medios de comunicación social. Esta es la asignatura de lenguaje. En este momento, excepto algunas cosas puntuales, yo les pediría como que no notaran nada, ¿ya? A lo mejor al final de la hora, que en este caso va a ser más breve, va a ser solamente 50 minutos, ¿verdad? A lo mejor vamos a tener espacio para poder desarrollar las preguntas esenciales. A lo mejor las podrían dejar lista ahora y mandarlas, y así se evitan trabajar en casa. Lo mismo de quienes nos están siguiendo desde casa, ¿verdad? Tengan la situación, ¿no es cierto?, de cualquier consulta, duda de lo que yo estoy exponiendo, ustedes la hacen sin problema, ¿ya? Ya, por ejemplo, ¿qué se entiende por un medio de comunicación social? Ahí en rojo está la definición. La leo y la explico un poco. Dice... La vimos ayer. Ya, entonces, quedamos a la mitad, yo creo. Ya, y que entonces no, pues esta es la 2, pues. Sí, pues yo te dije esta es la 2, con ellos es la 2. Ya, muchachos, vuelvo atrás. Pero sí, es la 2 ya. Ya tengo... Ya. A ver, un momento. Sí, porque ayer enviaron la pregunta esencial a algunos. Claro, sí. Ya. Entonces, por eso decía. Momento, muchachos. Esta. Esa. Pues la había mandado yo solo. Ya. No importa. Yo no sé mi idea. ¿Qué pasa? Ah, tengo que dejar de compartir. Se tiene que poner compartir ahora en Zoom. Ahí tiene que agrandarlo. Agrandarlo ya. Compartir. Ese. Lenguaje, sí. A ver. Ya. Todo no. Como dijo Jalisco, yo había dicho que este era 2. Jalisco nunca pierde, ¿eh? Ya, como voy a decir, ya, definiendo que la expresión del lenguaje, esta sí que sí, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver que cada vez que pasemos un contenido, algo, vamos a partir diciendo qué es ese algo. Es decir, lo que yo entiendo por definición, ¿ya? Ya, entonces veamos lo que dice definición del lenguaje. A todo el curso esta yo se las voy a publicar después en el grupo WhatsApp, para que ustedes lo tengan. Igual si quieren sacar alguna fotito, hazlo, no hay ningún problema. Dice, el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o el lenguaje de señas, o gráficos, como la escritura. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el lenguaje no solamente hablar y escribir, el lenguaje también puede ser por una actitud. No sé, pues si usted va al encuentro de otra persona, por ejemplo, y la otra persona no mira, no dice nada. Eso también es lenguaje, muchachos. Porque el primero, ¿verdad?, le está evidenciando que está enojado, que algo pasa, ¿no es cierto? Y el segundo, oye, mucho gusto en verte. Ya, eso también es lenguaje. Vamos a ver, es distinto. Incluso hasta la postura corporal de uno también es lenguaje.
Las distancias, ¿sí? Los silbidos, que también hay en algunos lados que se comunican silbando. Claro, por supuesto. Y de hecho el lenguaje, buena anotación, porque el lenguaje no solamente tiene que ver con el ser humano. Es sabido, por ejemplo, que los delfines tienen un lenguaje, los chimpancés tienen un lenguaje, algunas razas de perros tienen lenguaje, los lobos y los licaones, estos perros salvajes, ¿verdad? También tienen lenguaje. Se dan instrucciones increíbles, muchachos. Se dan instrucciones cuando van acometiendo una presa. Todo eso es lenguaje, ¿ya? Bueno, en su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua, ¿ya? Lingua se relaciona también con lingere, ¿ya? Que significa literalmente lamer, ¿ya? Por extensión se usa también la palabra lenguaje para referir a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un sistema de escritura propio, ¿ya? Es decir, los sonidos, los ruidos, como dije recién, las posturas corporales, las miradas, una seña, todo eso es lenguaje, ¿ya? En el fondo son elementos visuales, sonoros, auditivos, lo que fuere, que nos permiten comunicar cosas, ideas, instrucciones, sensaciones, pensamientos, etc. ¿Ya? Aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referir la capacidad de la comunicación entre los humanos, investigaciones recientes apuntan que algunas especies, ¿verdad?, como la que dije antes, también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. Bueno, siempre en la discusión cuál es el animal fuera del ser humano, ¿verdad?, más inteligente, ahí necesariamente, ¿verdad?, apunta a aquellos que han logrado desarrollar algún tipo de lenguaje, como lo que antes señalé. Durante mucho tiempo se decía que el delfín es el animal más inteligente de todos. Otros dicen el chimpancé o el perro, ¿sí? ¿Cómo? Profesor, ¿Sí? yo pasaba una foto de eso. No entiendo. ¿Quieres sacar una foto? Saque, sí. No, por eso dije recién. Tienes esa total libertad, ¿ya? Y también lo van a tener en su grupo WhatsApp. Igual voy a su ¿no? Ya. Ahora, ¿qué funciones tiene el lenguaje? Perdón. Ahí. Ya, rápido, sí, porque está esperando en casa. No se demore 20 minutos, señor. Ya. Funciones del lenguaje. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y a la construcción de una cultura común. Ya, antes se decía equivocadamente que el lenguaje en el fondo era la puesta en común del pensamiento. Es decir, uno pensaba cosas y el lenguaje era, en el fondo, la manera como eso se socializa. No sé, estoy sintiendo hambre, por ejemplo. Estoy en casa y quiero comer. Yo digo, voy a preparar la cena, voy a servir la once, bueno. Ya. O sea, sentí el hambre, pensé en comer, ¿verdad? Y lo dije. Ya, pero hoy día se sabe que el lenguaje ayuda a construir el pensamiento. Por ende, todas aquellas personas que tienen problemas en la construcción del lenguaje, al mismo tiempo también van a tener problemas tanto de aprendizaje como de la construcción del pensamiento. O sea, el lenguaje, claro, es el resultado del pensamiento, pero al mismo tiempo ayuda a irlo consolidando. De hecho, por ejemplo, quienes tienen un vocabulario más, más completo, por lo generalmente apuntan esas personas a un pensamiento más ordenado, ¿ya? Porque tienen más elementos a los cuales, ¿no es cierto?, expresar sus ideas. Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza última del lenguaje humano, se pueden distinguir diversas funciones, ¿ya? Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas, ¿ya? Se conocen al menos 6 funciones principales, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en rojo están, en el fondo, 6 cosas para que sirve el lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, la función apelativa ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor, ¿ya? ¿Hiciste la tarea? ¿Ya? ¿Vas a seguir viendo clase? ¿Ya? Entonces, ahí, en el fondo, el apelativo espera que la otra persona, ¿verdad?, responda, te dé una información, pero tajante, necesaria, inmediata. ¿Ya? ¿De aquí del colegio te vas derechito a tu casa o te vas por otro lado?
Ya, respuesta, necesito para la casa, ¿ya? Respuesta, ¿no es cierto?, inmediata, ¿ya? Eso se llama lenguaje o función apelativa, ¿ya? Función apelativa. Después, función fática o de contacto, es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido, ¿ya? Es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. Por ejemplo, en el fondo, es decirle a la otra persona, ok, entendido, bien, ¿eh? Es decir, ¿no es cierto?, en el fondo se le está diciendo al emisor que el mensaje llegó de buena forma y que se entendió. Eso se llama función fática o de contacto, ¿ya? Los emoticones, por ejemplo, en el celu, apuntan mucho hacia eso. Porque supongamos, no le ha pasado a usted que usted a un amigo, a un pariente, etc., le manda un texto bastante largo y la otra persona le pone así. Y uno da una frustración, ¿no es cierto? Que tú le escribiste como 20 líneas y lo haces así. Bueno, ese sí sería fática o de contacto. Porque está demostrando que está correcto lo que tú le dijiste. Ya, función referencial, representativa o informativa. Pretende dar información sobre un asunto particular. ¿Ya? Claro, por ejemplo, la función referencial, ya, las instrucciones que se dan en los colegios, por ejemplo. ¿Ya? Es necesario que ustedes manden las preguntas esenciales. ¿Ya? Eso sería referencial, representativa o informativa. ¿Ya? Hoy día, en vez de salir a las 10:30, los alumnos saldrán a las 10, los jóvenes de media. Serioso, esto ya. En el caso de ustedes también le va a afectar un poquito porque también hay van a ser un poquito antes. Ya. Eso sería representativa, informativa o referencial. Función emotiva, expresiva o sintomática, procura expresar los estados de ánimo, los deseos. ¿Ya? En esa función, ¿verdad? Es subjetiva, porque en el fondo uno está expresando lo que está sintiendo en el fondo. Me siento mal, estoy decaído, no tengo ganas de salir. Ya. Todo eso, por ejemplo, en el fondo, está señalando elementos, ¿verdad?, de nuestra interioridad. La función poética o estética ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. ¿Ya? Formalmente bien logrado. Obviamente, por ejemplo, si así una persona le encarga la misión de dar un discurso de finalización de año, por ejemplo, obviamente va a recurrir a la función poética, ¿ya? O estética. No necesariamente aquí entendamos poética por poesía esa tradicional, ¿ya? Es más bien apuntado al uso correcto del lenguaje, el buen uso de las palabras, un hablar elegante, por ejemplo. A nosotros aquí en Chile decimos el hablar el día domingo, con palabras rimbombantes. Muchachos, estoy perplejo, estoy estupefacto con ustedes. No, por eso queda asombrado, ¿verdad? Oye, la embarraron. Ustedes se equivocaron en su acción. Eso sería un lenguaje poético o estético. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya, la función metalingüística es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, la gramática. ¿Ya? En el fondo, y de hecho, cuando preparaba yo esta clase, me topé con algunos autores que señalaban que esa no era la función del lenguaje. Algunos la ponen como sí, otros que no. Claro, porque en el fondo la función metalingüística tendría más que ver con la explicación de las reglas del lenguaje. O sea, toda palabra lleva tilde cuando termina, la acentuación termina en vocal o en consonante N o S. ¿Cierto? Ya. Eso que dije yo recién sería una función metalingüística. Porque está señalando, ¿verdad?, cuando se actúa con tilde una palabra. ¿Ya? Una palabra. Ya, ahora, en cuanto a las características del lenguaje, como fenómeno humano, algunas de las principales características del lenguaje son las siguientes. ¿Ya? Es una capacidad innata del ser humano. Sin perjuicio que los animales también puedan tener, ¿verdad?, esta capacidad, ¿no es cierto?, ciertamente, pero fundamentalmente es innata del ser humano. Ustedes dirán, pero el profesor es un mudo, un sordo, es que también tienen forma de su óptica, ¿verdad?, por esas limitantes, la mudez, la sordera, de comunicarse. Es universal. No se conoce ser vivo que no tenga alguna forma de lenguaje. ¿Ya? Alguna manera. En su forma concreta, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia. Generalmente uno aprende a hablar de acuerdo al contexto, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, evidentemente nacen pensando en creol, ¿verdad? Porque ese fue su idioma. ¿Ustedes, maestros de Venezuela? Ya. Claro, habla castellano, pero la jerga, el ordenamiento, ¿cierto?, de la frase es producto... ¿De qué parte de Venezuela eres tú? San Cristóbal. ¿Es, ¿no es cierto?, conocido como
Los gochos. Entonces, yo tengo amigos venezolanos que más o menos me van empapando un poco de las, ¿ya? Colegas de Barquisimeto, ¿no? De Zulia. Entonces, claro, es diferente la jerga, no es lo mismo que el caraqueño que el de San Cristóbal, ¿verdad? O el de Amazonas. Tiene Otro acento, ¿ya? Etcétera. Bueno, de hecho, por ejemplo, para nosotros cuesta a veces diferenciar, sí que nos digan, ¿verdad? El colombiano del venezolano, para nosotros, para los chilenos. No es tan simple, así de rápido. El colombiano del venezolano, ¿eh? Lo mismo que el argentino del uruguayo, por ejemplo. Claro, uno es como lo mismo, ¿te das cuenta? Aunque, claro, si uno lo escucha un poco más, dicen que el argentino habla más cantadito, sobre todo del de Buenos Aires, y el uruguayo un poco más como cortante, ¿sí? Puede ser. ¿Eh? Pero para uno lo escucha igual, pues. Ya, se expresa mediante sonidos, signos gráficos o signos corporales. ¿Ya? Sonidos, ¿verdad? Que son las voces, la palabra hablada. Signos gráficos son las letras o signos corporales, la gesticulación. ¿Ya? Yo quiero dar énfasis, ¿no? La gente le gusta hacer discursos, los políticos, por ejemplo, usan muchas veces las manos, ¿ya? Para poner énfasis en la idea. ¿Ya? Yo me acuerdo antaño, había un eslogan político, Jorge de Salles, hace muchos años en Chile. A usted lo necesito, y salía un dedo, porque te apuntaba, ¿eh? A usted lo necesito. Bueno, era una forma, ¿verdad?, de poner énfasis a la idea. ¿Ya? Para construir Chile, a usted lo necesito. Ya. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. ¿Cierto? Eso sería, ¿verdad?, lo que antes señalábamos como referencial o informativa. Es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones del entorno sociocultural. A veces yo me he pillado, ¿verdad?, palabras que son mucho, por ejemplo, de mi generación, que a lo mejor no es de la generación de Víctor o de Jen, ¿ya? No sé, pues si tú de repente, a ver, que decíamos en mi época de juventud, por ejemplo, esto está bueno, está grosso. Grosso es tipo ochentero. Sí. Pero ese no lo usan ya los 90 años. No. O neto, macha, por neto. Mi papá, macanudo. ¡Ah, qué bueno! Esto está macanudo. El macanudo es macho del tiempo todavía. Una persona que hablaba mucho, que es muy así como bueno para discursar, en épocas pateras, chamuyento, después pasó a grupiento, etc. Entonces, por eso el entorno sociocultural temporal incluso también influye, muchachos. También influye. Ya. Ahora, con respecto a los tipos de lenguaje, según el modo de comunicación, el lenguaje verbal se refiere a toda forma de lenguaje que hace uso de la palabra. Este tipo, ¿verdad? El verbal tiene dos sublenguajes. El lenguaje oral, que no es exactamente lo mismo que verbal, ¿eh? Ojo, lo que estoy haciendo en este momento para ustedes es el lenguaje oral, ¿ya? Y el lenguaje escrito. O sea, el lenguaje verbal comprende las dos cosas. Tanto lo que se habla vía verbal, ¿no es cierto?, hablada, pero también lo escrito. Eso también es verbal. Ya, y el lenguaje no verbal abarca la forma del lenguaje que se expresa mediante recursos diferentes a la palabra. Por ejemplo, el lenguaje no verbal facial se refiere a los gestos faciales que comunican impresiones o estados de ánimo. Por ejemplo, la sonrisa como una indicación de simpatía. Ahora, no todas las sonrisas son iguales, porque está la sonrisa irónica, la sonrisa nerviosa, ya la sonrisa diáfana, es decir, la alegría completa. Pero incluso la misma sonrisa varía. No es la misma, cada sonrisa no. La sonrisa sarcástica, la sonrisa agresiva incluso, ¿no? Bueno, eso es sonrisa agresiva, ¿eh? Ya. Ahora, de acuerdo al contexto social o la manera de expresarse, dependiendo del contexto social en que se produce el lenguaje, el hablante puede usar el lenguaje formal o el lenguaje técnico, ¿ya? Lenguaje cotidiano o lenguaje informal, ¿cierto? Es el utilizado en la comunicación interpersonal, en contextos de confianza y horizontalidad de las relaciones sociales. Por ejemplo, entre la familia o el círculo de amistades. Se habla también del lenguaje coloquial, donde se acepta el uso de onomatopeyas, oraciones cortas, repeticiones, redundancias, entre otros. ¿Ya? También el lenguaje formal es aquel que atiende a forma de cortesía, en contextos donde existe jerarquía o donde los sujetos establecen comunicación por primera vez. Este tipo de comunicación persigue garantizar la buena receptividad a los mensajes que se transmiten.
Claro, porque el lenguaje formal, en el fondo, se adhiere más a los estándares. El lenguaje formal no hace modismos, ¿eh? Regionales, por ejemplo. O sea, un lenguaje estándar formal lo podría entender tanto un mexicano como un peruano como un chileno. Ya. Distinto cuando se habla otro idioma, como el caso de creol. ¿Ya? Ahí no, pues ahí hay que aprender un idioma. En cambio, acá, en el fondo, ya, si queremos entendernos correctamente contigo, por ejemplo, después dejemos de lado los modismos, es difícil, ¿eh? Dejar de lado los modismos, pero sumamos, dejando de lado los modismos, ¿verdad? Y no tendríamos ningún problema de entendernos, ¿cierto? El doblaje de las películas, etcétera, es un punto un poco hacia eso. Por eso se dice que el mejor lenguaje, el doblaje, es el doblaje mexicano. ¿Ya? Dicen que es el mejor. Ya, el lenguaje técnico es aquel lenguaje propio de un determinado ámbito, académico, institucional, laboral, o un lenguaje especializado en una materia, lenguaje científico, político, económico, cuyo uso es frecuente entre los miembros de una determinada comunidad profesional. ¿Ya? Esto también es bueno considerarlo. Claro, porque, por ejemplo, como hablan entre sí dos ingenieros, por ejemplo, dos médicos, ¿ya? Eso obviamente van a usar palabras que entienden el contexto de la medicina en el contexto de la ingeniería. ¿Se dan cuenta? Frase que no tiene por qué saber el resto de la gente, porque apunta a hacer por su profesión. Eso se denomina el lenguaje técnico. No sé, estamos en un taller mecánico. Oye, ¿arreglaste el distribuidor o el chifler de partida? Entonces, ¿alguien no sabe lo que es eso? ¿Qué es un distribuidor? ¿Qué es un chifler de partida? No sabe, ¿no? Eso sería el lenguaje técnico. ¿Ya? Ya, y hay algunos ejemplos de lenguaje formal e informal. ¿Ya? Las abreviaciones. En el lenguaje informal se usa poli, bici, profe, gorra, cole. ¿Ya? En cambio, el lenguaje formal sería la policía, la bicicleta, el profesor, la universidad, el borrador, el colegio. Esto varía de cuánto se llama de país a país. En Perú, por ejemplo, a los profesores dicen la seño. La seño. Yo me topaba con alumnos peruanos, por ejemplo, oiga, seño, una abreviatura de señor o señora. Ya. Hipocalíptico, Mechas, Pili, Juancho, Dani. ¿Ya? Nombre original es Mercedes, Pilar, Juan, Daniel. Claro, por ejemplo, de repente Francisco, en España, ¿cómo se dice los Franciscos en España? ¿No saben? Paco. Ya. En México y en América en general, Pancho. Pero en Venezuela, o sea, en Colombia específicamente, ¿cómo se dice los Francisco? No se dice Pancho, ni Paco, se dice de otra forma. ¿No saben? ¿No? Pacho. Pacho es el Francisco en Colombia, específicamente. ¿Ya? Pancho nació en México, pero se pegó casi todo el continente. Y Paco es el Francisco en España. ¿Ya? Hay como un apelativo, ¿verdad? Devuelvo el nombre del país. Después, formas proclíticas. Se lo quiso dar, lo va a. ¿Ya? Uso de vocablos específicos. Por ejemplo, sería un vocablo coloquial o informal, ¿verdad? Como que me quiero resfriar. Ese es un típico de Chile, ¿eh? Como que me quiero resfriar. Pero ¿quién se quiere resfriar, entonces? Eso es un típico de Chile. Eso hablamos así. ¿Ya? Voy saliendo. Ese voy saliendo no es el mismo. Voy saliendo. Como que en el fondo, como que tú vas hablando en el momento, vas haciendo la acción, pues ir saliendo, ¿no? Salí. Ya salgo. Pero ese voy saliendo es muy de Chile. ¿Sí? El uso de paráfrasis de futuro. Voy a ir, voy a cantar, voy a comer. ¿Cómo se dice en términos estándar? Iré, cantaré, comerán. ¿Ya? Te voy a anotar en el libro porque te has portado mal. Ese te voy a anotar sin un chilenismo. Te anotaré en el libro porque te has portado mal. Ese debería decirse el lenguaje estándar, ¿ven? ¿Cómo se dice a un niño o un adolescente en México? Sí, niño adolescente, porque más niño, pero también adolescente. Eso de origen a un famoso programa de humor. ¿A los niños en México? Chavo. Chavo, nosotros bien me salvaron de casa, el chavo. ¿Y en Venezuela? Chamo. Chamo, ¿no es cierto? El chamo.
Chamo. Acá el cabro. ¿Eh? Oye, iba pasando y justo un cabro porquería me tiró agua con la bicicleta. A veces le dicen el chino. Mira, hay más. En Argentina, a los niños, las niñas, piba, ¿no es cierto? Y así, pues, en Brasil, ¿cómo son las chicas, los chicos? Empieza con G. Las garotas, ¿no es cierto? O los garotos. Y así, pues. Allá hay cosas que a veces han provocado vergüenza, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir las lolas en Chile que en Argentina. En Chile, Lola, por ejemplo, que se usa poco ya, es decir, por ejemplo, las niñas jóvenes. Lola, Lolita. Pero en Argentina, ¿qué significa lolas? Pubis. Los senos. En Argentina, lolas son los senos. ¿Ya? O, por ejemplo, guagua en Cuba. Los cubanos, por ejemplo, dicen. ¿A qué le dicen ellos la guagua? Como a la micro, al bus. La micro, exactamente. Aquí en Chile decimos el bebé, pues. ¿Te imaginas en Cuba tomé la guagua en brazos? O sea, había que tener media fuerza, ¿no? ¿Eh? Aquí en Chile, pues, guagua es bebé. En Cuba, guagua es la micro, o el bus. ¿Se dan cuenta? Ya. Otra expresión ahí, en un país financiero, lo quebraron, lo bajaron del bus, se arrugó, lo rajaron. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo asesinaron. Quebraron es más bien un concepto más bien de la mafia. Este que quebraron son los mafiosos, sí. Lo robaron, bueno, eso es estándar. Se arrugó, eso acobardó. Que este equipo arrugó. Es muy chileno también eso, ¿eh? Arrugar es como sinónimo de acobardarse. ¿Ya? Lo rajaron, lo reprobaron. Viejo desgraciado de lenguaje que me rajó. Ya, eso, por ejemplo, es un chilenismo. Porque en otras palabras, en otros países, por ejemplo, rajar, en el fondo es partir, ¿no es cierto? Rajar una tela, rasgar. Y como aquí muchos van a escuchar, ¿verdad? Rajar como reprobar. Me rajaron, así me reprobaron, salí mal. ¿Ya? ¿Algún comentario que me está escuchando de casa? ¿Algún aporte? No, todo muy, muy claro. ¿Va entendiendo? Gracias. Muchas gracias. Ya. Y finalmente el lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es aquel lenguaje que se usa para expresar las cosas con claridad sin utilizar ninguna simbología. El lenguaje denotativo se refiere a un hecho, situación, dato de manera directa, como esto que te compré, me costó muy caro. ¿Ya? El lenguaje denotativo. ¿No es cierto? Ahí el lenguaje denotativo en el fondo está diciendo una información clara, sin mediar ninguna figura literaria, ninguna metáfora, no. ¿Ya? Al pan, pan, vino, vino, como decimos en Chile. Es un lenguaje denotativo. Ahora, el lenguaje connotativo es aquel que comunica informaciones, sentimientos de forma figurada o simbólica. ¿Ya? Esto que te compré me costó un ojo de la cara. Eso es una metáfora, pues, muchachos. Incluso da origen hasta un chiste, ¿no es cierto? Me compré un ojo de la cara, o sea, me costó un ojo de la cara, o sea, te quedaste tuerto. No, porque está diciendo que es caro, ¿viste? El primero lo dice claramente. Esto que te compré es caro, cuídalo. No puede ser un hijo, ¿no es verdad? Oye, esto que te compré, cuídalo porque me costó un ojo en la cara. Está diciendo lo mismo, pero de forma connotativa. Y hay dos ejemplos. Cabeza, una niña en su cabeza, ¿verdad? Y ahí al lado, bueno, una imagen un tanto machista en todo caso, cabeza de familia y está indicando al padre. ¿Ya? Como ustedes saben, el día que cabeza de familia puede ser dama, etc. Entonces, insisto, el lenguaje denotativo expresa, ¿verdad?, un tema sin ningún tipo de figura literaria, comparación ni nada. ¿Ya? Tal cual. Esa mesa está sucia. Punto. ¿Ya? Lenguaje connotativo. Esta mesa me parece como un cerdo en ella. ¿Ya? Eso es connotativo. Porque está diciendo que está cochina, pero de una forma, ¿verdad?, como figurada. Esta mesa está sucia. En esta mesa come un cerdo. Estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Claro, porque uno hace la asociación. El cerdo, ¿verdad?, es un animalito que vive muchas veces en un chiquero y no es muy limpio. Por lo tanto, usamos la palabra cerdo o chancho en Chile para referirse a lo sucio. ¿Ya? Lo primero es... una forma más exagerada. Claro, exactamente, de una forma un poquito más exagerada. ¿Ya? O también si tú quieres usando más como más palabras, por ejemplo, no sé, esta persona se porta mal. Esta persona se porta mal, tiene una vida desordenada. Esa otra persona va por mal camino.
¿Qué le esperará? Uno está haciendo toda una elucubración. Y no, pues, en el fondo, ¿qué es lo que es lo objetivo? Que se está portando mal, ¿no? Va por mal camino, habría que entender qué es lo que es el mal camino. Lo echamos para discutir, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Bueno, como siempre, ¿verdad? Ahí les dejamos los links. ¿Cómo está mi tiempo, Víctor? Quedan 20 minutos. Ya, queda aburrido ya. Ya, entonces, estos links, ¿verdad? Que son links YouTube, para que ustedes puedan, a partir, ¿no es cierto?, de esos links, profundizar en los contenidos de este tiempo les he expuesto. ¿Ya? Entonces, como lo hicimos ayer, voy a dejar de compartir un poco acá y les voy a poner la guía. Insisto, alguna consulta, alguna duda. Le voy a dar un rato, ¿cierto? Para... don Franco, lo estoy viendo. Muy bien, pues. Ahí tengo su material. Ah, bien, bien. Ah, que no me lo envío a mitad de tarde. Se agradece. Ya, espérate. ¿Recibió mi guía, profe? Sí, sí. Voy a compartir entonces la guía 2. A ver, el tope es el viernes, ¿ya? En este caso, la segunda guía podríamos esperarlo hasta el lunes o martes, como ya habré mandado esta segunda de la semana, pero es fácil, ¿eh? No es complicado. Ustedes vean ahí, ¿ya? Yo doy esa posibilidad. Esta. Las primeras guías son fundamentalmente desarrollo, después vamos a ir avanzando hacia preguntas de selección múltiple. ¿Ya? De ahí, acá. Dos. Ya. Entonces, esas también las vamos a publicar ahí en el grupo WhatsApp. Ya, por ejemplo, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, con la ayuda de la web, ¿ya? Elabore una definición de lenguaje. Después, explique el origen de la palabra lenguaje. La 3, señale 3 signos de expresión del lenguaje. Ahí, por ejemplo, puede ser lo escrito, lo verbal y lo gestual, ¿ya? ¿Qué significa la función apelativa? Que lo acabamos de ver. Función apelativa. ¿Cuál es la función emotiva? Ya, escriba 3 frases u oraciones que pertenezcan al lenguaje informal. 3 frases u oraciones que pertenezcan al lenguaje informal. Escriba 3 frases u oraciones que pertenezcan al lenguaje formal. Acuérdense que el informal utiliza modismo, ¿ya? De repente palabras jocosas, etc. El cambio formal no, pues más estándar, más serio, más elegante, ¿ya? Y aquí les preguntas esenciales, ¿no es cierto? Explique la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo. Eso es lo último que vimos, la última diapositiva. ¿Ya? Entonces ahora yo mismo les voy a mandar. Y señale 2 ejemplos cada uno. 2 ejemplos de lenguaje denotativo, a partir de lo que está ahí, y 2 ejemplos de lenguaje connotativo. Ya, voy a tratar de mandarle al tiro, para que podamos trabajar esto rápido. Las preguntas, ¿ya? Y a ustedes acá se las voy a poner. Escriban las preguntas esenciales mientras, Eso. para que las puedan responder y después enviar.
Que dice uno, pero es la dos. Es que de verdad no le cambié el icono afuera, pero es la dos esa. Y ahí muchos las tienen en sus teléfonos, ¿ya? Para que puedan. Ya, ahí le mandé el PPT y la guía, esta, ¿ya? Como ahí puse unas risas ahí por ahí, dice uno, pero es la dos, es la que estaban viendo ahí ustedes en pantalla, ¿ya? Si quieren, por ejemplo, pueden desarrollarla, en las preguntas esenciales, como dijo el profesor, o completa, tomemos este ratito. Que podrían ocupar este ratito para poder, Claro, así no ocupan tiempo en su casa o en trabajo para poder. ¿les parece? estas dos. Porque las que tienen ahora, Les quedan 15 minutos para poder realizar las dos. pero es hasta 5 parece, ¿no? No, hasta las 9 ¿Hasta las 9? Ya, o 5, pero a ver. chequeemos, sí. Sí, 5. Ya. Quedan 10. Quedan 10 minutitos, pues, algo hacemos, pues sí. ¿Tú le podrías comentar a
Ya, muchachos, entonces quedan 2 minutitos. Les dejamos esa pregunta, ¿verdad? Ustedes la van mandando tranquilamente a nosotros. ¿El viernes? Sí, como toma el viernes, sí. En lo posible el viernes de día. ¿Ya? Ahora, o porque probablemente ha estado todavía es prudente. ¿Ya? Pero ya después de las 10 de la noche no, porque ya no le puedo contar hasta el lunes. No, yo tampoco. ¿Ya? Porque eso. Pero también con tranquilidad, la hace con calma. Estas preguntas no tienen como objetivo pillarlo, sino que aplicar la materia. Y como ustedes ven ahí, son de aplicación directa a lo que hemos pasado. ¿Ya? Eso es lo que les puedo decir. No sé, alguna cosa. Recordar que deben colocar el nombre y el curso, la jornada, Sí. para que no se mezcle con las otras jornadas. Claro. ¿Ah? Importante eso, siempre. ¿Ah? Siempre mandar el... Ya pues, aprovecho de despedirme entonces los que me están mirando desde sus casas. ¿Ya? Estamos viendo. Un gusto, don Franco, don Juan, señora Lorena, Ives, Jen, Snal, Carla. Recibí lo suyo, Carla. Muy bien. Perfecto, profe, gracias. Vale, gracias a usted, pues. Ya, vamos entonces.